Buenos días. Somos puntuales, ¿eh? El calor. Vamos a iniciar el acto de homenaje y reconocimiento a Miguel Ángel Blanco en este 29 aniversario. Como suele ser habitual en nuestros actos, lo iniciamos a los sones del himno nacional. A continuación se va a dar lectura al manifiesto que la Fundación Miguel Ángel Blanco realiza también anualmente y que leemos todos los años aquí, y lo va a realizar Reme Miñano, que es víctima del terrorismo, hija de Pepe Miñano. Han pasado 29 años, la misma edad que tenía Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó. Un joven de Hermua, concejal del Partido Popular. Un concejal del Partido Popular que iba a trabajar un 10 de julio cuando la organización terrorista decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro. Sus asesinos tienen nombre: Javier García Gaztelu, Chapote y Irantxu Gazteegui y José Luis Geresta. No vamos a olvidarlos, como tampoco vamos a olvidar lo que ocurrió en las calles. Alrededor de 2,5 millones de españoles participaron en alguna de las manifestaciones que se convocaron en toda España durante aquellos días. En Bilbao, 500,000 de personas salieron juntas, la mayor manifestación contra ETA de la historia. Gritaron: «Sin pistolas no sois nada». Trazaron la línea más importante de nuestra historia reciente, la que separa a los demócratas de los terroristas, y que la sostuvieron con dignidad y sin rendirse. De esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever. Nacía el espíritu de Hermua, y ese espíritu es el legado de Miguel Ángel Blanco. Un legado que no pertenece al pasado, un legado que nos interpela hoy directamente a cada uno de nosotros. Un legado que nos compromete a defender la verdad de lo que ocurrió. ETA fue una organización terrorista que durante más de 50 años asesinó, secuestró, extorsionó y persiguió a quienes pensaban diferente. Durante demasiados años en España hubo personas que vivieron señaladas, escoltadas y amenazadas, personas que tuvieron que mirar debajo del coche cada mañana o cambiar las rutinas de sus hijos. Mientras tanto, los terroristas decidían quién merecía vivir y quién debía morir. ETA fue derrotada gracias al sacrificio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la independencia de la justicia y a la resistencia cívica de la sociedad española. Pero también fue derrotada por miles de personas anónimas que jamás ocuparán titulares ni aparecerán en los libros de historia. Personas que siguieron adelante pese al miedo, concejales amenazados, periodistas señalados, profesores, jueces, empresarios, policías, vecinos y ciudadanos corrientes que defendieron la libertad desde la normalidad de sus vidas. Olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas, porque la verdad no es negociable.
No lo fue cuando más nos costaba defenderla, y no puede serlo ahora. Las víctimas del terrorismo no pedimos venganza, pedimos que se diga la verdad, que se haga justicia, que se respete la memoria de quien lo perdieron todo. El legado de Miguel Ángel Blanco nos compromete a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo, porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy, de otras formas y con otros instrumentos. A lo largo de este año, los presos de ETA han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios, sin arrepentimiento, sin colaboración con la justicia y sin un solo gesto hacia las víctimas. Y más de 300 asesinatos siguen sin resolverse. Su legado nos compromete a recordar que EH Bildu, heredero político de quienes mataron a Miguel Ángel Blanco, no condenan su asesinato ni ningún otro. Un partido que lleva terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales y que nunca han realizado la más mínima autocrítica. Un partido que impulsa la mayoría de los homenajes a presos de ETA cada verano en las fiestas del País Vasco y Navarra. Solo en el verano del 2025 se celebraron 135 homenajes a presos de ETA. Y esto no es libertad de expresión, es humillación a las víctimas del terrorismo. Homenajes a asesinos, impunidad para sus crímenes, silencio ante las víctimas. Esta es la realidad que vivimos 29 años después. Su legado nos compromete a exigir justicia. Los asesinos deben cumplir sus condenas, sin atajos, sin alegalidades. La justicia no puede negociarse, ni puede ser moneda de cambio en ningún pacto de gobierno. Y nos compromete a combatir la desmemoria. La sociedad española tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió, no para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación. Y aquí queremos hablar directamente a los jóvenes, a quienes no vivieron aquellos días de julio de 1997. Que los jóvenes sepan que Miguel Ángel Blanco no es solo un símbolo, era una persona, un hombre joven, bueno y valiente, que se sentía orgulloso de ser vasco y español sin complejos, y por eso ETA lo eligió, porque no tenía miedo, porque su sola existencia desmentía el relato de los fanáticos. Que sepan que en julio de 1997 otros jóvenes como ellos salieron a la calle sin que nadie los convocara, que llenaron plazas en Ermua, en Bilbao, en Madrid, en toda España, que escribieron su nombre en carteles, que lloraron por alguien a quien no conocían, que esa respuesta, espontánea, masiva y sin miedo, fue el momento más importante de la historia reciente de nuestra democracia, y que esa historia es también la suya. Tienen que saber que no se puede reescribir la verdadera historia, que no se puede blanquear a los asesinos y convertir a los verdugos en víctimas, que, frente a ese relato falso, el mejor instrumento es conocer la verdad. Hoy, como cada año, miles de ciudadanos y decenas de municipios de toda España le recuerdan. El nombre de Miguel Ángel Blanco vuelve a sonar en las plazas y ayuntamientos de toda España. Y este acto nos recuerda que somos una sociedad que no olvida, que no se rinde, que sabe que la libertad tiene un precio que otros pagaron. Su legado no es una página del pasado, es la página que cada generación tiene la obligación de leer, entender y defender. Y por ello, su legado nos compromete un año más. Muchas gracias. A continuación, tanto Remé Miñano como Antonio Fruto, Antonio fue también víctima del terrorismo en el atentado de Zaragoza, van a colocar la corona de laurel ante este monolito de homenaje y reconocimiento a Miguel Ángel Blanco. Y a continuación vamos a guardar un minuto de silencio.
dejo con la intervención de nuestra alcaldesa, Paqui Teró. Muy buenos días a todos. Hoy nos damos cita aquí un año más para cumplir con nuestro homenaje a Miguel Ángel Blanco en esta fecha tan terrible en la que recordamos su cruel secuestro, la corta pero larga a la vez espera del vil asesinato y la angustia al conocer su fallecimiento. Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia, don Pedro Vicente Martínez, víctima también del terrorismo y presidente de las víctimas del terrorismo Amuvite, doña Luz Marina Lorenzo, diputada regional, secretario general del Ayuntamiento, don Juan Antonio Martínez, resto de miembros de la corporación que nos acompañáis. Gracias a las víctimas del terrorismo también de Alcantarilla, que también están aquí presentes, familia Miñano, de Antonio Frutos, de Carmina Ortuño o de lo de Alcaraz Pollo o Leiva, así como aquellas otras que sufrieron, al igual que ellos, el terror de la banda terrorista criminal de ETA. Gracias a los miembros también de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, así como a nuestros policías locales y veteranos de todos estos cuerpos. Equipo de atletismo, víctimas del terrorismo de la Guardia Civil y otras asociaciones como la Más de Casa, presidente de la Federación de Peñas Festeras, brujo de este año, presidente de Empresarios del Polígono. Muchas gracias a todos en general los que nos acompañáis. Hace ya 29 años del secuestro y asesinato del concejal de Hermua, Miguel Ángel Blanco. Una herida profunda se abrió en el corazón de todos los españoles y que, lejos de cerrarse, nos recuerda cada día el valor de nuestra libertad. Aquel fin de semana de julio, España entera se detuvo en un suspiro de esperanza rota, mientras que con el alma oscurecida por la tristeza y ensuciada por la rabia, se convertía en una sola voz ante la barbarie de la banda terrorista ETA. Por desgracia, todos recordamos con una claridad que estremece lo que hacíamos o dónde estábamos ese día. La noticia de su secuestro nos alcanzó en medio de nuestra rutina, cambiándolas de golpe en una vigilia angustiosa en la que cada español sentía que Miguel Ángel era alguien de su propia familia. Todavía podemos sentir el eco de aquel silencio que inundó nuestras calles durante esas 48 horas de agonía. Vimos nacer el espíritu de Hermua, entre manos alzadas y pintadas de blanco, un grito unánime que nos unió frente al odio y que marcó un antes y un después en nuestra historia. Miguel Ángel Blanco no fue solo un joven economista o un concejal entregado a su pueblo, sino que se convirtió en nuestro símbolo y en el ejemplo de la fuerza que una sociedad encuentra cuando se une contra la barbarie. En Alcantarilla, la tarde del 11 de julio de 2024, descubríamos esta placa con su imagen, con la fecha de su asesinato y fallecimiento, tras su atentado la tarde anterior y con el recuerdo y homenaje a todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA, siendo este nuestro homenaje, dado que en Alcantarilla ni podemos ni queremos olvidar. Así lo reza en la misma placa, cumpliendo con ello el acuerdo adoptado por el Pleno, celebrado el 28 de julio de 2022. El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Alcantarilla, celebrado el 26 de febrero de 2002, acordó también por unanimidad la nominación de una serie de calles y plazas, teniendo en cuenta las nuevas zonas urbanizadas de Alcantarilla. Entre ellas se aprueba cambiar la denominación de calle por la de plaza de Miguel Ángel Blanco, ubicándose en este lugar, entre las calles Doctor Agustín Navarrete y Alcalde Pedro Cascales Vivanco, y la Plaza Escultor José Planes. Plaza de más de 2.500 metros cuadrados, con arbolado y ajardinada. Hoy en Alcantarilla nos volvemos a encontrar en esta plaza, que lleva su nombre, frente a este monolito creado para abrazar su memoria y la de todas las víctimas del terrorismo. Como reza el título del manifiesto que se ha leído hoy, tu legado nos compromete. Y renovamos una promesa sagrada, la de no permitir que el olvido borre jamás el sacrificio de quienes defendieron nuestra democracia con su propia vida. Porque el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos elegir la manera de recordarlo. En Alcantarilla no somos dudosos, no queremos convivir con aquellas personas que asesinaron o le ayudaron a asesinar a 810 víctimas de la banda terrorista ETA, entre los años 1968 a 2010, o las 94 víctimas mortales del Grapo, entre 1975 y 2006, o las 287 víctimas mortales españolas del terrorismo yihadista entre los años 1985 y 2021. Ese compromiso y no otro es el que nos reúne hoy aquí.
Gracias de todo corazón por acompañarnos en este acto tan emotivo, por no dejar que esta llama se apague y por demostrar que el recuerdo de Miguel Ángel nos sigue inspirando para proteger por encima de todo la paz, la justicia y la convivencia. Su legado nos compromete y vive en cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos. Y ahora me gustaría aprovechar la ocasión de que tenemos aquí al director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y además fue víctima del terrorismo y presidente, como hemos dicho, de una asociación de víctimas, y quería darle la palabra para que nos dijera algo. Pedro. Buenos días, alcaldesa. Muchas gracias, ilustrísima señora alcaldesa, miembros de la corporación, secretario, diputada regional, teniente coronel, la tercera bandera, fuerzas y cuerpos de seguridad, de policía local, policía nacional, guardia civil, subinspectores mayores, veteranos, víctimas del terrorismo y familiares. Hoy se hace homenaje, se le rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco. Como se ha dicho, tenía 29 años, era economista, pero también ayudó como albañil a su padre. ETA ha sido muy cruel a lo largo de su historia, extremadamente cruel, pero pocos hechos como el de Miguel Ángel Blanco revistieron tal gravedad. ¿Pero por qué era ETA cruel? ETA era cruel porque ya en su nacimiento, con Sabino Arana, que fundó el Partido Nacionalista Vasco, tenía crueldad en su teoría sobre la sociedad. Decía que los españoles, sus vecinos, éramos vagos, perezosos, que en lugar de hablar rebucinábamos, y que la mujer no solamente la de los españoles, sino la de ellas, la de los vascos, eran una mula de carga, y que solamente serían algo cerca de un hombre. Estos son los ideales con los que nació el Partido Nacionalista Vasco. Y pocos años después, cuatro iluminados que todos conocéis, Eneco, Benito del Valle, Chillardibi y Julen Madariaga, fundaron ETA. ¿Por qué mataron a Miguel Ángel Blanco? Lo mataron porque el día 1 de julio la Guardia Civil consiguió liberar a José Antonio Ortega Lara y entraron en un bucle de locura, entre ellos los que ha nombrado Remy, Francisco Javier García Chapote. Los secuestraron, nos dieron un plazo de 48 horas, fijaros, para acercar los presos terroristas a la Vascongadas, acercarlos. La sociedad no concedió ese chantaje, ni menos el Estado. ¿Qué ha conseguido ETA desde 1968, el año en el que nació Miguel Ángel Blanco y el año en el que nació Su Majestad el Rey, que el día 11 de julio, en una manifestación multitudinaria, lideró en Bilbao la liberación de Miguel Ángel Blanco? ¿Qué ha conseguido desde ese año? Querían la independencia, no la han conseguido, y creo que no la van a conseguir. Fijaros, los que ya tenemos cierta edad, recordad que Rivas Batasuna no cogía las actas de diputados, ahora las coge y va al Congreso. Están en las instituciones, se les dan como válidos interlocutores, y entre ellos Merche Izpurúa, portavoz de EH Bildu en el Congreso, condenada por marcar en su periódico a víctimas de ETA, y Damián Otegi, condenado por secuestro, con el enaltecimiento del terrorismo y pertenencia a banda criminal. Fijaros lo que pidieron el 10 de julio del 97, que se acercaran los presos terroristas a las Vascongadas. No han conseguido que se acerquen, están todos ya en las Vascongadas. Mirad, ETA, los que los alientan, los que los enaltecen, como ha dicho Reme, 150 homenajes el año pasado, son animales, son alimañas, son depredadores. Y se han adaptado a la sociedad. No solamente han conseguido tenerlos en las cárceles vascas, sino que están consiguiendo el tercer grado. Y debemos estar preparados porque en el año 2031 se supone que Chapote sale en libertad. Veremos a ver si antes del 31 lo consigue ese tercer grado. Y finalizo dando las gracias a la alcaldesa que amablemente me invita, a Antonio, compañero en Zaragoza, a Reme, víctima también, de Melite, compañeros, haciendo mención al lema de este acto, que es que el legado nos impulsa a seguir. Mirad, se nos achaca que los jóvenes no conocen a Miguel Ángel Blanco. No fue fácil. La primera ley de víctimas del terrorismo es del año 2011, 43 años después del primer asesinato que fue de Guardia Civil José Antonio Pardines. No ha sido fácil, tenemos responsabilidad. Lo que nos queda a partir de ahora es que pueblos como Alcantarilla, con este acto, recuerden todos aquellos que murieron
para que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, disfruten de una España en paz. Muchas gracias. Como verán, no podíamos perdernos las palabras del director general, porque además de conocer sobradamente el tema por su profesión anterior, que era Guardia Civil, ha sido víctima del terrorismo y ahora director general de Emergencia y Protección Civil en la región de Murcia. Y siempre es un placer escucharte y todo el conocimiento que tienes de estos dolorosos años que fueron para todos, porque aunque los que no éramos víctimas directas sí que sufríamos, yo creo que la población en general sufría esa lacra que era el terrorismo. Muchas gracias a todos y bueno, pues nos veremos aquí, si Dios quiere, el año que viene otra vez recordando a Miguel Ángel Blanco.